capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15. El día de hoy también nos acompaña nuestro hermano Ángel y su esposa Blanca. Y bueno, si no lo conoces, quiero presentártelos. Alza tu mano, Ángel, por favor. Ahí está Ángel. Ahí está Ángel, su esposa Blanca, Blanquita. Ahí están. Ellos nos visitan. Dale un fuerte aplauso también. Ellos nos visitan. Ellos viven en Phoenix. Pero bueno, ellos son originarios de Bajío de Bonillas. Y el lugar donde nos estamos reuniendo en Bajío de Bonillas es su casa. Entonces ellos han prestado y han prestado las instalaciones, nos han dado las facilidades para poder ir a predicar la palabra ahí en Bajío de Bonillas. Entonces conócelos, al final acércate con ellos, dales una palabra, salúdalos por favor y también ellos están en un ministerio de oración allá en Phoenix, en Calvary Chapel Phoenix, y bueno, también tienen mucha sabiduría. Y también puedes pedirle un consejo a cualquiera de ellos dos, a Ángel, a su esposa. Confío totalmente en ellos y bueno, acércate con ellos, dales un abrazo y dale la bienvenida al final, ¿de acuerdo? Muy bien, Números capítulo 9, versículo 15. Números 9, 15. ¿Lo tienes? Bueno, hoy vamos a leer muchos versículos, pero en el estudio, ahorita nomás vamos a leer puro 15, nada más. Números capítulo 9, versículo 15. Dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Voy a leer el 16 para entenderle. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Vamos a leer hasta ahí y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, eres bueno. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Hoy, Señor, cantamos a ti, Señor. Hoy te adoramos a ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Y acabamos de cantar, Señor, una canción que dice: cuando te vemos, todos los miedos se van, Señor. Acabamos de cantar una canción que dice: abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Y eso es algo, Señor, de lo que hoy vamos a platicar, Jesús. Queremos ver tu majestad, queremos ver, Señor, tu presencia. Queremos disfrutar, Señor, de esa presencia que es tan hermosa, que en tu presencia hay paz, Señor. Y el día de hoy, Señor, tan solo venimos, nos reunimos aquí delante de ti, Señor, para poder escucharte a ti. Escuchar tu voz, Señor, escuchar, Señor, tus mandatos, Padre Santo, tus normas, Dios, lo grandioso, Señor, de tu palabra a través de la Biblia, Señor, en este momento y en esta congregación. Te bendecimos, Dios. Guarda el corazón de cada uno, Señor, de mis hermanos. Guarda sus vidas, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre, y abre nuestro corazón para ti, el único Dios y el único Rey. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice el versículo 15, que es el único que vamos a estudiar el día de hoy. Dice el versículo 15 que el día que el tabernáculo fue erigido, o sea, construido y levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Este es un pasaje, o es un concepto, es una figura que usualmente vemos en el Antiguo Testamento. La nube guiando al pueblo de día y una columna de fuego guiando al pueblo en la noche. Estando con ellos, con el pueblo de día y de noche. Y entonces vemos que Moisés dice: erige el tabernáculo. Vemos que dice que Moisés va y construye el tabernáculo, y entonces la presencia de Dios cae allí en el tabernáculo y dice: yo estaré con ustedes, yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y entonces la manifestación de la presencia de Dios para con el pueblo de Israel se empieza a dar a través de ellos. Empiezan a ver esa manifestación de que Dios está con ellos a través de la columna de nube en el día y de la columna de fuego en la noche. Y entonces es
Hay una gran enseñanza al respecto en toda la palabra, pero en estos versículos acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más grandioso, es lo que tú y yo debemos anhelar todas nuestras vidas. Tal vez en este momento estés anhelando ir a tu casa y comerte un plato de menudo de ese que acabas de comprar hace ratito con una coca bien fría. A lo mejor estás pensando en una torta, a lo mejor, no sé, estás pensando en algún problema, en alguna circunstancia, en alguna situación, o que tal vez se va a resolver, o que hoy en la tarde tal vez te dan la tanda a tu comadre. Puedes anhelar muchas cosas, pero lo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que anhelar es la presencia de Dios. Y te voy a ir explicando un poquito acerca de esa presencia también. El pueblo de Israel estaba listo para viajar. El pueblo de Israel estaba allí al pie del monte Sinaí. El pueblo de Israel había escuchado la palabra de Dios, había escuchado los mandamientos de Dios, se había puesto a cuentas con Dios, había llevado animales para el sacrificio. El pueblo de Dios había llevado su vida delante de su Salvador. Y entonces Dios estaba hablando con ellos y estaban allí durante todo un año abajo del monte Sinaí, a los pies, a las faldas del monte Sinaí. Y entonces Dios estaba preparándolos para marchar. Dios estaba preparándolos para seguir adelante, para caminar. Y vamos a ver a partir del capítulo 10 cómo es que Dios empieza a guiar a su pueblo a través del desierto. Porque este es el tema del libro de Números. Cómo es que Dios lleva a su pueblo a través de desiertos. Ahora, ¿estás pasando por un desierto en tu vida? Te pregunto, ¿estás pasando por un desierto en tu vida? ¿Estás pasando por una dificultad en tu vida? Te lo he dicho anteriormente, los cristianos, hay algo muy cierto en nosotros, hay algo muy cierto en lo que va a pasar en nuestras vidas, y lo que va a pasar es que vamos a pasar por desiertos. Dios nos va a pasar. No es algo de Satanás tampoco. Dios nos pasa por desiertos porque quiere que nuestra fe crezca, porque quiere que tú y yo estemos buscándole, porque quiere que tú y yo estemos delante de Él, porque quiere tener una relación contigo y conmigo. Entonces el pueblo de Israel estaba listo para empezar a dar un paso, y vamos a ver toda la acción del pueblo de Israel de aquí en adelante, y vamos a ver también dentro de esa acción que te digo, cómo el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, cómo el pueblo de Israel murmuraba en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de las autoridades. Vamos a ver poco a poco cómo es que Dios empezaba a actuar en sus vidas, pero también cómo el pueblo de Israel reaccionaba ante lo que Dios estaba haciendo. Y nos vamos a entristecer tal vez, o a frustrar tal vez, de cómo el pueblo reaccionaba, de cómo el pueblo quería mejor regresar a Egipto. Y vamos a ver una y otra vez el concepto de mente de esclavo o mente de libre. Lo vamos a ver una y otra vez. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay en mi vida, en mi corazón? ¿Hay una mente de esclavo o hay una mente de ser libre? Soy libre, pero ahora en Cristo, para Cristo. ¿Soy esclavo del pecado o soy libre para Cristo? Y entonces vamos a ver eso paulatinamente, ¿no? El pueblo de Israel estaba ahora listo para viajar. El camino a través del desierto para llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, era duro. Era peligroso el desierto, y necesitarían toda la dirección posible para no desviarse del camino, para no morir en el desierto, para no perderse. Y esta es una constante que pasa en el pueblo de Dios y en su iglesia. Muchos de nosotros podemos decir, estoy en un desierto, pastor, ore por mí porque estoy en un desierto en mi vida. No sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué decisión debo de tomar, no sé de qué manera debo de reaccionar. ¿Te acuerdas que hace 8 días vimos lo de nuestra identidad? Y platicamos acerca de cómo tenemos que reaccionar. Que hace 15 días platicamos acerca de cómo las personas sin temor de Dios reaccionan, y cómo tú y yo como su iglesia no debemos reaccionar como ese tipo de gente. Y entonces tú y yo, al saber nuestra identidad, debemos de también saber que hay una instrucción, hay una guía, hay una luz, hay instrucciones para nuestras vidas. Entonces, en medio de un desierto, escucha, en medio de un desierto es muy fácil perderse. Si tú alguna vez has escuchado, o si tú alguna vez has ido al norte, a Estados Unidos, o tal vez la gente que nos escucha ha ido al norte o pasó alguna vez por la frontera, hay muchas historias de gente que se pierde en el desierto. Hay muchas historias de gente que muere en el desierto.
Hay historias inclusive macabras de que la gente va pasando en el desierto a través de las veredas y hay cuerpos así, allí olvidados, ya nadie regresa por ellos. Porque es difícil, porque es una situación difícil, es luchar en contra de la naturaleza, es luchar en contra de un desierto y es un lugar muy peligroso. Y si alguien no lleva un guía, entonces puede perderse. Puede perder su vida y puede llegar a morir allí en medio del desierto y nadie saber de él nunca más en la vida. Entonces, hablando espiritualmente, nuestras vidas pasan por desiertos. Y tal vez tú el día de hoy dices, estoy pasando por un desierto. Entonces, para la oreja porque esto es para ti. Si estás pasando por un desierto, para la oreja porque Dios quiere hablarte de tu vida. O si vas a pasar, a lo mejor no sabes, pero a lo mejor ahora que llegues a tu casa, o mañana o pasado mañana, Dios te va a hacer que pases por un desierto. Entonces, escucha esto. Un desierto es sumamente peligroso. Un desierto vas a necesitar toda la ayuda posible. En un desierto no puedes desviarte porque vas a morir. No puedes perderte. Tienes que seguir a un guía. Tienes que buscar esa luz que necesitas. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. Espiritualmente necesitamos la dirección y la instrucción continua y permanente de Dios. ¿Ok? Continua y permanente de Dios. ¿Qué significa que sea permanente? Que no nada más es, ya estoy en el desierto y estoy batallando en el desierto y entonces Dios me ayudó y ya salí del desierto y adiós. Me olvido de Dios. Me olvido de la instrucción de Dios. Solamente cuando las cosas están mal, entonces sí voy a Dios. No, es una dirección permanente. De lo contrario, nuestras vidas se van a perder, mi hermano. Aun cuando hablamos de que eres hijo de Dios, tu vida se puede perder. La paga del pecado es muerte, lo hemos dicho una y otra vez. Y entonces si tú y yo insistimos en ese pecado, nuestra vida va a ir directamente a la muerte. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos ser negligentes ante eso. No podemos ser pasivos ante eso. No es así como que, ya, Dios me ayudó, Dios me libró y ya la hice para toda mi vida. ¿Alguna vez tú te has subido a unas escaleras eléctricas? Das un paso y ya vas subiendo. Y te sube, ¿no? Si quieres ir para arriba, ¿a cuáles escaleras te subes? ¿A las que van para arriba o a las que van para abajo? Pues lógico, a las que van para arriba. Bueno, imagínate que nuestra vida como cristiano es como una escalera eléctrica. Pero en vez de ir para arriba, en esa escalera donde tú estás, nomás te subes y vas solito para arriba, estás en la otra. Y entonces estás en la que baja. Y tienes que moverte todos los días. Y tienes que dar pasos todos los días. Si tú te quedas estático en la vida que Dios te dio, en la nueva vida, si tú como iglesia, como hijo de Dios, te quedas estático, te vas para abajo. Y entonces, a veces, ¿por qué crees que cuando caemos en pecado, o caemos en dificultades, o caemos así, sentimos, después que regresamos, no sé si te ha pasado, pero decimos, es que parece que di 2 pasos o 3 para atrás, y como siento que no estoy avanzando? Es que estás como en esa escalera eléctrica, mi hermano. Tienes que estar continuamente, permanente. Por eso te digo esto. Es algo continuo, permanente. De lo contrario, nuestras vidas se pierden. No podemos darle ningún espacio, ningún resquicio a Satanás ni al pecado. Porque entonces se empieza a infiltrar. ¿Te acuerdas de la lepra? Se empieza a infiltrar esa infección a nuestras vidas. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Entonces tenemos que estar bien al tiro. Tenemos que estar muy... en la presencia de Dios. Dice un hermano, no podemos salirnos del círculo de Dios. Si tú quieres sombra y entonces no encuentras sombra en ninguna parte y encuentras un árbol allí y quieres sombra porque el sol está fuerte, ¿a dónde vas? Vas al árbol. Y si tú te sales de la sombra del árbol, entonces te comienza a quemar otra vez el sol. Salmo número 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que de día y de noche en la palabra de Dios está su deleite. Bienaventurado el varón que está cerca de Dios. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Entonces tú y yo no podemos salirnos de allí. Si queremos bendición, vida, ayuda, no podemos salirnos de allí. Es algo permanente. No podemos jugar a hoy estoy y mañana ya no estoy. Al mirar el proceder de la humanidad, tan solo fíjate a nuestro alrededor. Al mirar el proceder de la humanidad podemos identificar que el mundo carece de orden. El mundo carece de dirección y no se encuentra sujeto a nada fuera de su propio egoísmo y de sus propios intereses. El mundo no le importa otra cosa más que suplir sus propias necesidades. Al mundo, a las personas, no tenemos orden. Y de repente cuando un día dices, vamos a poner orden aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién te puso como juez para poner orden en mi vida? A la gente no nos interesa el orden, no nos interesa la dirección cuando no conocemos de Dios. Pero como iglesia de Dios buscamos ese orden porque Dios es un Dios de orden. Buscamos esa dirección porque sin la dirección de Dios, entonces nuestra vida está perdida en medio del desierto. No podemos tú y yo buscar satisfacer nuestro egoísmo y nuestros propios intereses, porque entonces vamos a ir cayendo cada vez más en una profunda desolación y en una falta de propósito que nos lleva a abandonar o a ignorar el verdadero fin por el cual estamos aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque te trajeron? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues adelante? ¿Por qué traes una Biblia en tu mano? Porque cuando alguien te dice, tú eres de los que se reúnen ahí, tú eres de los fulanos, tú eres, sí, soy. O sea, ¿cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de escuchar? ¿Cuál es el fin de que te he dicho una y otra vez? Mi hermano, un versículo. Lee un versículo cada día. ¿Hiciste la tarea? ¿Sí o no? Bueno, ya escuché más sís que la vez pasada. Un versículo al día, mi hermano. No te pido que leas toda la Biblia en un año ni en un mes. Un versículo cada día, uno nada más. En la mañana, en la tarde o en la noche, uno. Mastícalo todo el día ese versículo. Señor, ¿qué me quieres hablar con este versículo? Nada más uno. Si te da flojera leer, nada más uno. 2 líneas tienen los versículos. 2 líneas. Léelo, óralo, medítalo, tráetelo aquí. Ponlo en un papelito. Si vas manejando en tu coche, ponlo en un post-it y ponlo ahí enfrente en el tablero, para que lo vayas viendo, para que lo vayas escuchando. Si estás en tu trabajo, estás en el taller, ponlo en una hoja grande con marcador, con crayola, para que lo veas todo el día. Señor, ¿qué quieres que aprenda de este versículo? Señor, ¿qué quieres enseñarme acerca de él? Un versículo al día. No te pido más, uno nada más. Tenemos que buscar ese propósito. Tenemos que encontrarlo y solamente lo encontramos en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Ahora, en todo este pasaje, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, el tema dice la nube sobre el tabernáculo. En todo este pasaje, desde el 15 hasta el 23, vemos tres aspectos importantes. No te los voy a decir todos el día de hoy porque no alcanzo, pero vemos 3 aspectos importantes. La semana que entra Dios mediante te voy a explicar los otros. Vemos 3 aspectos importantes que resaltan en este pasaje. Uno es la nube. La nube se resalta una y otra vez, se repite una y otra vez el asunto de la nube o el asunto de la columna de fuegos en la noche. Se repite una y otra vez desde el 15 hasta el 23. Se está repite y repite. La segunda que se está repitiendo, método inductivo, es al mandato de Dios. Mandato de Dios, la orden de Dios. Es algo que se repite también más de 2 veces. Al mandato de Dios se movió el pueblo. Al mandato de Dios el pueblo se levantó, acampó aquí, acampó allá. Y la tercera es el proceder humano. 1, la nube. 2, el mandato de Dios. Y 3, el proceder humano. ¿Qué es lo que hacía el ser humano? ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel cuando la nube se alejaba o cuando la nube se levantaba o la columna de fuego salía en medio de la noche? ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Reaccionaba. Entonces, por eso te digo, ¿cuál es el proceder humano? ¿Cómo procedía? La nube se levantaba y el pueblo, ¿qué? Lo seguía la nube. La nube se posicionaba en un lugar y entonces el pueblo llegaba y acampaba donde la nube estaba. Ese es el proceder humano. Pero no voy a alcanzar a explicar los 3 el día de hoy. Vamos solamente a ver uno, la nube.
La nube. ¿Qué significa la nube o de qué trata la nube? Bueno, versículo 15, lo voy a volver a leer, dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Es decir, en el día había una columna de nube y en la tarde o en la noche había una columna de fuego. Ahora dice, y la nube descendió, la nube cubrió. Ahora, ¿qué significa esto de la nube? ¿Significa que iba a llover? ¿Qué significaba el asunto de la nube? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito. Vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a ver desde dónde nace este asunto y entonces vamos a entender un poquito más por qué la nube o para qué la nube o por qué una nube. Éxodo capítulo 13, vamos a irlo desmenuzando. Éxodo capítulo 13. Porque a lo mejor te vas a preguntar igual que yo, ¿qué onda con esa nube, no? Los que les gustan las caricaturas van a decir, es la nube de Goku. No es la de Goku. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Si tú te recuerdas, hace 8 días, hace 15 días, estuvimos platicando acerca de la Pascua, ¿recuerdas? Platicamos acerca de la Pascua. La Pascua fue el evento por el cual Dios libertó de una vez y por todas al pueblo de Israel de la servidumbre en Egipto. En la Pascua, en esa noche de la Pascua, todos los primogénitos de los animales y de los seres humanos murió en Egipto, de los egipcios, todos los primogénitos, desde el que estaba sentado en el trono hasta la que estaba haciendo harina en su casa, todos, de animales, de bestias, de todo murió. Y entonces en esa noche, cuando Dios vino y se llevó la vida de los primogénitos, en esa misma noche el pueblo salió y fue hecho libre, la Pascua. Entonces el pueblo tenía que recordar esa libertad a través de la Pascua, año con año, año con año. Y eso ya lo vimos. Pero fíjate bien, que inmediatamente después de hablar de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, capítulo 13, estamos hablando de lo mismo que estamos hablando en Números. La consagración de los levitas, la consagración de los primogénitos en Éxodo. La celebración de la Pascua en Números, la celebración de la Pascua también. Déjame la acomodo. Está medio loco. Entonces, la celebración de la Pascua en el libro de Números y la celebración de la Pascua también en el libro de Éxodo. Entonces, después de la celebración de la Pascua viene este evento importante. No es casualidad. Y dice, y la nube acompañó la presencia de Dios. Y entonces vemos en el versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Quién es el que iba delante de ellos? Dios. Jehová Dios. Y entonces vemos que es Dios el que está en la nube. Vemos que es Dios mismo, hablando de la nube, vemos que es su presencia. Bueno, ahora bríncate al capítulo 14, versículo 19. Ahí mismo, estás ahí. Capítulo 14, versículo 19. Dice, y el ángel de Dios, fíjate bien, aquí ya cambió un poquito el asunto. Y eso vamos a subrayarlo porque al final te lo voy a contar porque está así. Primero, versículo 21, que dice, ¿quién acompañó al pueblo de Israel? Jehová Dios. Jehová. Y Jehová los acompañó. Luego, 14:19 dice, y el ángel de Dios
que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La nube se movió de delante de ellos y se fue para atrás, e hizo una división entre el pueblo de Egipto, y entonces estaba la nube y estaba el pueblo de Israel, y no los podían ver a los unos a los otros, no podían alcanzarlos porque la nube estaba en medio de ellos. Ahora, ¿quién es la nube? Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y en el otro dice, y el ángel de Dios. Todo eso tenlo en mente. Vamos a ponerlo aquí en una repisa imaginaria, y ahorita lo vamos a agarrar otra vez. Entonces, ¿me acuerdas qué dejamos aquí? Para que no se me olvide. Bueno, ahora vete a Éxodo capítulo 19. Estamos hablando de la nube, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la nube, estamos hablando de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 9. Fíjate lo que dice. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una, ¿qué dice ahí? Nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios se iba a manifestar delante del pueblo en una nube espesa. Ahora, versículo 16, bríncate al 16. 19 y 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, era el monte Sinaí, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Bueno, estaban allí. Este es el comienzo del todo el año del cual ya estamos terminando el libro de Números. Aquí comenzó. Allí les dio los 10 mandamientos. Allí fue donde ellos dijeron, Dios está hablando con nosotros en una nube. Y la nube apareció. Y la nube estuvo con ellos. Ahora vete hasta Éxodo capítulo 40. Ya en Éxodo, pero ya hasta el último, capítulo 40, vemos que Moisés construye el tabernáculo. Y Moisés terminó el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Y estamos hablando de lo mismo. Y dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ya se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Todos lo podían ver. Era una nube. ¿Tú crees que pudiéramos esconder una nube? No, era una nube. El tabernáculo no era más grande que esta carpa en la cual estamos. El pueblo de Israel sí era muchísimo alrededor, pero el tabernáculo era muy pequeño. Y entonces allí, encima del tabernáculo, una nube, una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche descansaba encima del tabernáculo. Moisés, cuando lo terminó, dice, la nube descendió y entonces invadió y estuvo en todo el tabernáculo, y Moisés no podía entrar porque la nube estaba allí, porque la gloria de Dios había descendido. Ahora ya hay otro nombre, la gloria de Dios. Ahora, en los capítulos anteriores vimos, y la nube era ¿quién? Jehová, de Dios. Y luego en el otro dice, y el ángel de Dios. Y luego vemos ahora en Éxodo capítulo 40, dice, y la gloria de Jehová, la gloria de Dios descendió. Estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando con un lenguaje o con conceptos diferentes. Pero al final de cuentas es lo mismo. Ahorita nos vamos a percatar también de esto. Bueno, Éxodo capítulo 33. Dije que vamos a ver muchos versículos.
pero quiero que esté bien claro, ¿ok? Te lo puedo contar, pero quiero que esté claro y que tú lo veas con tus ojos. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Éxodo 33, 9. En Éxodo 33, Moisés está hablando con Dios después del asunto del becerro de oro. Después de que pasó todo este asunto, Moisés está hablando con Dios. Y Moisés dice, Señor, ¿sabes qué? Este asunto está bien difícil. Y entonces Dios le dice, yo voy contigo, Moisés. Mi ángel irá contigo y voy a mandar ángeles alrededor de ti. Y dijo, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no le entro. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir para ninguna parte. Entonces, Éxodo capítulo 33, versículo 9, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. La nube bajaba y Dios y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, todos lo veían, era algo visible, no estaba escondido de nadie. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Cómo Dios hablaba a Moisés en el tabernáculo y la nube descendía y Dios hablaba con Moisés, ya lo dijiste, cara a cara, como cuando hablas con un compañero, cara a cara. Ahora, fíjate bien, también dice la palabra que nadie puede ver, allí en ese mismo pasaje, dice, nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Entonces, a ver, ya no entendí. Moisés lo veía cara a cara, pero luego dice que nadie lo puede ver sin morir. Bueno, déjame decirte algo y lo vamos a resolver más adelantito. Aguántame poquito. Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Todos lo podían ver. Todos podían ver esa nube que cubría el campamento y que cubría el tabernáculo, que estaba allí descendiendo. Ahora imagínate un gran campamento y entonces en el día había una nube que los cubría y les hacía sombrita. Imagínate, en medio del desierto, la sombrita, ¿tú crees que era vital para la gente? ¡Claro que es vital! Si tú estás en el sol, empiezas a sudar y empiezas a perder líquidos. Si estás en la sombra, pues estás fresco y no gastas tantos líquidos, no gastas tanta agua como si estuvieras sudando en el sol. Entonces es más fácil que te mueras allá afuera en el sol que te mueras en la sombrita. Entonces imagínate, Dios había provisto protección y ayuda por el pueblo de Israel. Y luego en la noche, si alguien ha pasado algún día en el desierto, en el día está un calorón y en la noche está un frío que no se aguanta, cala hasta los huesos. ¿Tú crees? Piénsalo por un momento. ¿Tú crees que la presencia de Dios en la columna de fuego también les ayudaba en la noche? Era posible, ¿no? Era muy posible. Estamos hablando de Dios protegiendo a su pueblo. Pero bueno, hay una palabra que los judíos, que el pueblo de Israel definió para poder hablar de esta presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y es la palabra Shekinah o Shekinah. Esta palabra Shekinah significa la gloria de Dios o la presencia perceptible de Dios. Esta palabra en el hebreo viene de un verbo que es la palabra shakan, que significa residir o morar, habitar. Entonces la gloria de Dios, la Shekinah, venía, es como si viniera y morara, viviera con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, con los hijos de Israel. Entonces esta Shekinah, esta nube de la cual estamos buscando y hablando y haciendo una y otra vez, era vital para el pueblo de Israel. El tema principal del libro de Números, lo he dicho una y otra vez, es cómo Dios guía, cómo Dios lleva a su pueblo a través de un desierto. Ya vimos también hace algunos domingos, el asunto es de que Dios quiere llevarnos por el mejor lugar, pero el pueblo quería, en su necedad y en su egoísmo y en sus intereses, quería irse por el lugar que ellos querían, de la manera como ellos querían. Es más, no querían estar allí, querían regresar a Egipto, a morir siendo esclavos en Egipto. Le reclamaban a Dios, ¿por qué nos sacaste de aquí, Señor? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir? Pero Dios tenía un plan. Ahora, si tú estás pasando por un desierto, o has pasado por un desierto, o sientes que en medio del desierto ya no tienes fuerza,
Sientes que ya nadie, por tantas cosas que te diga, ya ni siquiera te puede ayudar ni te da ánimos. Déjame decirte algo. En medio del desierto, el pueblo de Israel necesitaba ver a Dios. ¿Ok? Todos podían ver que la nube bajaba en el tabernáculo. En medio del desierto, esto es para ti, en medio del desierto el pueblo necesitaba ver a Dios. Pero quiero decirte que ver entre comillas y subrayado. Ver a Dios entre comillas y subrayado significa establecer un contacto visual con su Salvador. Ver a Dios. Ahora, fíjate bien. Hemos entendido, los seres humanos, hemos mal entendido este asunto de ver a Dios. Y entonces, pregunto, ¿tú puedes ver a Dios? Voltea. No lo puedes ver con tus ojos, pero sabes que existe. La palabra de Dios dice que está aquí entre nosotros. Su espíritu moviéndose entre cada fila y entre cada silla. Aquí está. Él lo prometió y Él lo cumple. Pero la gente, hemos malentendido esto de ver a Dios. Y entonces, como la gente quiere ver a Dios, entonces la gente se hace una imagen de Dios. Y dice, este es Dios. Este es mi Dios. Pero ¿quién pudiera definir el rostro de Dios si nadie lo ha visto? ¿Quién pudiera dibujar el rostro de Dios si nadie lo ha visto? El rostro del Padre, nadie lo ha visto. La gente vio el rostro del Hijo. De ese sí. Pero no tiene nada que ver con las pinturas que hoy vemos. El rostro del Espíritu Santo es espíritu. No es algo tangible como mi rostro o el tuyo. Y entonces, ¿cómo es que alguien puede dibujar el rostro de Dios? O puede decir, este es Dios. Es imposible. Pero aún así la gente, al querer ver a Dios, o sea, la gente en su dificultad, la gente en sus desiertos, la gente en sus problemas, busca a Dios. Es algo genuino. La religión popular en México, de la cual todos hemos salido, profesamos en algún momento, de la cual la gente dice, esta misma religión, esa misma religiosidad, es algo genuino, el buscar a Dios, pero es algo equivocado en donde lo buscan y de la manera como se representa. Hablamos del Dios de la Biblia. Hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés. Del mismo Dios que murió en una cruz y resucitó al tercer día. De ese Dios hablamos. De ahí en más, puro chango platanero y despeinado. Y entonces el asunto es que la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Y todos lo veían, era una nube y todos lo veían. Ahora, ¿tú la encuentras así como que forma una nube? ¿Tú pudieras como fabricar una nube para adorar una nube? Sería algo muy difícil, ¿no? Y entonces, en esa nube Dios descendía y Dios venía a morar y residía, dice el verbo shakán, residía con ellos. Entonces, para ti y para mí necesitamos ver a Dios, entre comillas y subrayado. Pero ¿qué significa ver a Dios? No significa que tengas una estampita para ver a Dios. Significa que tú y yo vamos a tener una relación con Dios. Significa establecer un contacto con Dios. Cuando la nube bajaba, el pueblo veía la nube y veía que Moisés iba al tabernáculo y el pueblo iba y se postraba y adoraba. Entonces es establecer un contacto con el Salvador. Esta misma presencia les traería consuelo. Esta misma presencia traería paz, traería esperanza, fortaleza, aliento para el pueblo de Israel. Por lo cual Dios designó que la manifestación de su presencia fuera de esta manera. Dios dijo, así lo voy a hacer. Él pudo haber bajado con fuego de día y de noche. Dice la palabra que es fuego consumidor. Su santidad es fuego consumidor. Pero Él estableció una nube. Así lo quiso. Para cubrir al pueblo. Para ayudar al pueblo. Para darles aliento al pueblo. No es lo mismo estar debajo del sol que en la sombra. Para estar con ellos, para traer consuelo, paz, esperanza, fortaleza, aliento. Cuando tú y yo estamos en medio de un desierto,
igual que ellos, necesitamos ir a ver a Dios. Necesitamos tener una relación con Él. Necesitamos estar delante de Él, verlo cara a cara, pero también adorarlo. Dios protegía, Dios dirigía a su pueblo y su presencia estaba allí con el pueblo. Él residía allí con ellos, el verbo shakan, de donde viene la palabra shekinah. Y entonces Él, Dios, no se olvidaba de su pueblo. Pero la pregunta sería, Dios no se olvidaba de su pueblo, pero ¿cómo era posible que el pueblo sí lo olvidara, aun cuando lo estaban viendo? Porque dice la palabra que la nube no se iba para ningún lado. La nube nunca los dejó, lo acabamos de leer en Éxodo, ¿te acuerdas? Y la nube nunca los dejó. De día una columna de nube y en la noche una columna de fuego. La nube nunca se apartó de ellos. Entonces Él, cualquier compadre, cualquier primo, cualquier hermano, cualquier israelita podía ver la presencia de Dios allí acompañándolos. Cualquiera podía verlos. Es más, hasta el que estaba ciego, alguien le podía decir, mira, allí está. No, a lo mejor no la ves, pero yo te digo que allí está. Y tenían que creerlo. Allí estaba, lo podían ver con sus ojos. Pero el asunto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo era posible que el pueblo se olvidara de Dios aun cuando lo podían ver con sus propios ojos? Entonces no hay garantía si yo tengo a Dios en este lugar. Si yo digo, este es Dios, no hay una garantía. Porque si aún ellos lo estaban viendo con sus propios ojos, la regaron. ¿Cómo es posible que pasó eso? ¿Cómo es posible que se olvidaban de Dios en medio del desierto? ¿Cómo es posible que estaban murmurando en contra de Dios y murmurando en contra de lo que Dios hacía en medio del desierto y veían que Dios les estaba ayudando? Veían que Dios les traía consuelo, veían que Dios les traía paz, esperanza, fortaleza, aliento, y aún estaban de necios la gente. ¿Cómo era posible? Te voy a buscar Isaías capítulo 25, versículo 4. Isaías capítulo 25, versículo 4. Isaías 25, 4. Dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Isaías 25, 4. Dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Está hablando de Dios. Está hablando de la presencia de Dios. Señor, tú fuiste fortaleza al que lo necesitó. Fuiste fortaleza al pobre, al menesteroso en su aflicción, refugio en contra del turbión, sombra contra el calor. ¿Qué es lo que el pueblo necesitaba en medio del desierto? Sombra. Tal vez pudieron haber pedido comida o pudieron haber pedido agua, pero sombra es lo que ellos necesitaban. Era una de las principales necesidades para ellos. Y Dios se los dio. Ahora busca Salmo capítulo 121 o el Salmo 121. Salmo 121, 5. Salmo 121, 5. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová, ¿ya lo tienes? Sí. Jehová es tu, ¿qué dice ahí? Tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuevamente vemos algo relacionado con lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, con la nube. Dios fortaleciendo, Dios siendo sombra en contra del calor, en contra del sol. Dios ayudando, Dios estableciendo una ayuda y fortaleza para su pueblo. Estamos hablando de lo mismo. Muchos, como yo tal vez, podríamos añorar ver esa nube dirigiendo. ¿Te hubiera gustado ser el pueblo de Israel y ver esa nube en el día y ver la columna de fuego en la noche? ¡Wow! ¡Qué padre hubiera sido! ¡Qué padre sería para mí o para ti verlo! ¡Wow! A lo mejor no poder entrar al tabernáculo, pero a lo mejor poder ver cómo Moisés entraba al tabernáculo y la nube descendía y Dios peleaba a favor de su pueblo. Eso sería algo extraordinario. Muchos podríamos añorar ver esa nube dirigiendo nuestras vidas. O tal vez un día, tal vez estás en un desierto, ¿no?
Estás pasando por dificultades. Ay, Señor, cuánto me hubiera gustado estar como el pueblo de Israel, ser dirigido por tu nube, Señor, y tomar decisiones en base a tu nube. Si la nube se va para allá, entonces yo me voy para allá y tomo esa decisión. Si la nube se va para otro lado, yo me voy para allá y tomo esa decisión, Señor. Cuánto me gustaría poder ser dirigido como el pueblo de Israel fue dirigido por ti, Señor. Cuánto me gustaría. Pero también te podría preguntar, ¿cuánto tiempo pasaría para dejar de impresionarnos esa nube y no darle la importancia? El pueblo de Israel lo hizo. Al principio estaba la nube. ¡Wow! La nube, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y se acostumbraron tanto a esa nube que dijeron, es una nube más. Columna de fuego. Sí, en la noche. Sí, nos da calorcito. Sí, y luego, ¿qué más? Cuéntame otra. La gente no se impresionaba. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la gente no le interesaba obedecer a Dios. Porque la gente más bien buscaba sus propios intereses. Y nos vamos a ir dando cuenta poco a poquito en el libro de Números. ¿Cómo es que la gente andaba allí? Andaba sin ton ni son. Sí, la nube, sí, la columna, sí, aquí, sí, allá. Pero la gente nomás así iba reaccionando por inercia. No seas un cristiano por inercia, sino más bien ser un cristiano de convicción, un hijo de Dios por convicción. Más adelante, en un libro llamado Ezequiel, búscalo por favor, Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Entre el libro de Ezequiel y el libro de Números o el libro de Éxodo, vemos muy pocas veces cuando se menciona este asunto de la nube. Una de ellas es cuando, por ejemplo, el rey Salomón termina el templo y entonces dice, en este templo se va a adorar a Dios, se va a consultar a Dios, y dice que la nube descendió, la Shekinah descendió sobre el templo de Salomón. Esa es una hay poquitas, no hay muchas referencias, pero en Ezequiel capítulo 10, versículo 18, dice lo siguiente. Si tú te vas al encabezado de ese pasaje, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? La gloria de Dios abandona el templo. Sí dice así, ¿verdad? La gloria de Dios abandona el templo. Ezequiel capítulo 10, versículo 18, dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, dice Ezequiel. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ese es el momento en el cual Ezequiel vio que la gloria de Dios, que la nube se fue para no estar nunca más. Esa fue la última referencia en todo el Antiguo Testamento de la nube y de la Shekinah, de la gloria de Dios estando junto con el pueblo, de Dios descendiendo y dirigiendo, trayendo tranquilidad, trayendo consuelo, trayendo paz, esperanza, fortaleza, aliento al pueblo de Israel. Esa fue la última ocasión en que el pueblo de Israel vio la nube. Ezequiel es un profeta que es un profeta exílico. ¿Qué significa eso, que es un profeta exílico? Que es un profeta que vivió en el tiempo en el cual fueron llevados cautivos. O sea, los agarraron a todos ellos y se los llevaron cautivos a Babilonia, en el exilio. Entonces estuvieron en Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Y entonces allí se los llevaron cautivos. Es un profeta exílico. A Ezequiel se lo llevaron juntamente con su esposa a Babilonia, juntamente con Daniel también, y también muy seguramente a Jeremías. Eran como contemporáneos, eran de lo mismo. Unos estaban más viejos que otros, pero iban igual en la misma bola de gente también. Daniel estaba chamaquillo y allá en Babilonia fue donde creció. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Ezequiel vio la partida de la gloria de Dios a causa de, ¿qué crees tú? Porque quiso, porque se le antojó, porque Dios es Dios, o por qué. ¿Por qué crees que la gloria de Dios abandonó el templo y se fue para nunca volver a verla otra vez? ¿Por qué crees? Por el pecado. El pecado del pueblo de Israel.
El pecado del pueblo de Israel hizo que Dios se alejara. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, alejados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es lo mismo que estábamos hablando hace ratito, la Shekinah, en la nube. Y la gloria de Dios descendió. ¿Qué es lo que hace que la presencia de Dios se vaya de nosotros? El pecado. Así tal cual, mi hermano. No te puedo decir otra cosa. O sea, es lo que está en la palabra. Si tú te sientes en un desierto y sientes que no jala el asunto, y sientes que las cosas están difíciles, y sientes que ya no aguantas, y sientes que no sales del desierto, examina tus caminos. Examínalos. Y si ya los examinaste una vez, vuélvelo a hacer. No todo en la vida es a causa del pecado. Sí, eso es algo muy cierto. También Dios nos prueba y prueba nuestra fe. Y tal vez no tiene nada que ver con pecado. Pero piénsalo. Porque la gran mayoría de las veces tiene que ver con esto. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que arrepentirme, Dios? Muéstramelo, Señor Jesús. Y entonces el pueblo de Israel, dice Romanos 1:23, el pueblo de Israel, conociendo la presencia de Dios, sabiendo quién era Dios, decidió cambiar la gloria de Dios por cosas, la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, como peces, reptiles, su misma voluntad, haciéndose ellos sabios, se hicieron al mismo tiempo necios. Ya te lo sabes, te he llevado tantas veces ahí que ya te lo sabes. ¡Qué padre! Entonces la gloria de Dios se fue y no regresó. No hay otra referencia en donde venga que la gloria de Dios vino otra vez. Y entonces el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Dios estaba ahí con ellos, la gloria de Dios se fue y fueron llevados cautivos. Todos, completitos. Más de un bonche de gente se los llevaban cautivos a Babilonia. Su pecado los alejó de Dios. Ahora busca por favor el libro de Ageo. Es un libro pequeñito. Está casi llegando al Nuevo Testamento. Es un libro pequeñito. Te voy a esperar un poquito para que lo encuentres. Está Daniel, y luego sigue Oseas, y luego sigue Joel, y luego sigue Amós, y luego sigue Jonás, y luego Miqueas, Nahum, Habacuc, y luego sigue Ageo. ¿Lo encontraste? Sí. Ageo. ¡Órale, qué padre! Ageo capítulo 2, versículo 3. Y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del templo. ¿Y cómo la veis ahora? O sea, habían reconstruido el templo, ¿ok? Cuando se los llevaron cautivos, destruyeron toda Jerusalén, destruyeron todas sus casas y también destruyeron el templo. Hay unos historiadores, porque ese era el templo de Salomón, hay unos historiadores que dicen que el templo de Salomón tenía unas piedras tan grandes y era tan rico, había tanto oro y plata que en donde se pegaban las piedras había oro en medio. O sea, pegaban las piedras con oro, con plata, con metales preciosos. Entonces llegaron los saqueadores y ¿qué crees? Dijeron, pues vamos a tumbarle. Y tumbaron todas las piedras y empezaron a rascarle hasta la mezcla y todo, porque allí había oro en medio de la mezcla. Es como si tuvieras un ladrillo y en medio del otro ladrillo está la mezcla. Le revolvían con oro. Dicen algunos historiadores que era tan rico el templo de Salomón que entonces llegaron los ladrones y empezaron a quitar las piedras y empezaron a quitar todo, y entonces todo se derrumbó, todo se fue, todo se lo robaron. Y entonces Ageo, en el libro de Ageo, es un profeta post-exílico, es decir, después del exilio. Están empezando a regresar el Zorobabel, están empezando a construir el templo ahora, después de haber regresado del cautiverio, y están otra vez allí en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Están allí y entonces ven el templo, el que acaban de construir, el que lo ven con sus propios ojos, y dice, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos,
de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Deseado. La palabra deseado está con D mayúscula, es un nombre propio. Se está refiriendo a alguien. ¿A quién crees que está refiriendo? A Jesús. Jesús vendría, el deseado de las naciones. Eso es una profecía de Cristo. Y entonces el hermoso templo construido por Salomón fue llenado en su momento por la gloria de Dios. La Shekinah bajó y el templo fue lleno de la gloria de Dios, dice la palabra. Ese fue un magnífico evento, un templo hecho de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera sumamente fina. Y entonces la gloria de Dios lo llenó. Fue algo magnífico. Poder haberlo visto con nuestros ojos hubiera sido algo grandioso. Pero Israel, después de tiempo, perdió el rumbo, dejó de buscar a Dios, dejó de buscar el mandamiento de Dios, y entonces empezó a confiar más en su propio proceder, en sus propias decisiones. Fue muy malo y dejaron la gloria de Dios. ¿Por qué te imaginas? ¿Por palos? Dejaron la gloria de Dios por adorar piedras, y dejaron la gloria de Dios por adorar religiosidad, por vivir en una religión. Después de Ezequiel, la gloria de Dios no fue vista más, hasta que llegó, imagínate quién, Jesús. Y dice, vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Cómo crees que Dios iba a llenar la casa con la gloria de Dios? ¿A través de quién? A través de Jesús. Pero si tú recuerdas, no hay templo en Israel. Entonces, ¿qué va a llenar? Tu vida y la mía. Porque dice Pedro que tú y yo somos piedras vivientes del templo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 9. Me voy a ir rápido. Lucas capítulo 2, versículo 9. Lucas 2, 9. Dice así. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Ahora Mateo capítulo 17, versículo 5. Mateo 17, 5. Jesús lleva a Pedro y a Juan, a Santiago, al monte de la transfiguración. Y dice, mientras Pedro aún hablaba, Mateo 17:5, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, dice la voz. Dijo el Padre. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Dios habló. Una nube de luz los cubrió. La gloria de Dios estaba encima de la presencia de Cristo. Y entonces cuando los discípulos levantaron sus ojos, solamente vieron a Jesús. En medio de tu desierto, ¿a quién estás viendo? En medio de tu desierto, ¿estás viendo la novela? En medio de tu desierto, ¿estás viendo la cara del compadre? En medio de tu desierto, ¿estás viendo la cara del pastor? Es que tiene buenos consejos. En medio de tu desierto necesitas ver cara a cara a Dios. En medio de tu desierto tienes que buscarlo a Él. Hay gente que te puede dar buenos consejos, sí, lo sé. Pero necesitas urgentemente ver a Dios, llevar tu presencia a la presencia de Dios. En medio del desierto, Él es el único que te puede dar consuelo, paz, esperanza, fortaleza, aliento. Te sientes mal en medio del desierto, ve y búscalo a Él. Juan 1:14 dice lo siguiente.
Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿A quién tenemos que ver? Solo a Cristo. Él es el que nos ayuda, Él es el que está con nosotros, Él es el que guía nuestras vidas. Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías 61. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando de Jesús. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. En medio del desierto, el pueblo necesitaba ver a Dios, establecer un contacto visual con Dios, ver a Dios. Te quiero decir algo: ver a Dios no significa y se limita a eso solamente, a ir a verlo, sino que se refiere a tener una relación que establecemos con Él. Cuando yo le digo a mi esposa: ahorita vengo, voy a ir a ver a mi mamá. O sea, no es así como que ya vine, o sea, le toco y veo a mi mamá que está ahí y ya la vi y me voy. Pues ya la vi, ¿no? Ahorita vengo, voy a ver a mi mamá. Cuando tú dices voy a ir a ver a fulano, o sea, imagínate Chuy. Ahorita vengo, voy a ir a ver a Chuy. Y va y sale Chuy, le toca, sale Chuy. Va a decir Chuy: yo ya te vi. Dije que te iba a ir a ver, ya te vi. No estoy diciendo ninguna mentira, ya te vi. Adiós. Cuando tú dices voy a ver a alguien, ¿qué haces? Pasar tiempo. Y vas y le preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Aquí estoy para ti. No se te olvide que aquí estoy. Cuando vas a ver a alguien, llevas ese corazón: aquí estoy. Y das tu cara y le dices: aquí estoy. Y si alguna vez tu hijo ha llegado con un corazón así y tú has sido papá, cuando van y te ven porque han caído en problemas, ¿qué es lo que haces tú? No vas y les dices: no pasa nada, hijo, vamos a echarle ganas. Y sabes que la regó y sabes que cometió un error y tú le dices: no pasa nada, aquí estamos juntos, y mientras tengas padre vas a tener apoyo. Mientras tengas madre, aquí estaré contigo. ¿No se siente padre que te digan eso? ¿No se siente padre que tú poder decirlo a alguien y que ese alguien te diga gracias? Aunque nunca te necesite, que te diga gracias. Se siente padre. Entonces, cuando vamos a ver a alguien, no nada más vamos y lo vemos, sino vamos y pasamos tiempo. En medio de tu desierto tienes que ver a Dios. En medio de tu desierto tienes que buscarlo. Tienes que ir a verlo cara a cara. Te lo dice Romanos 1:23. Cambiaron la gloria de Dios. La cambiaron por otras cosas. La cambiaron por palos, por piedras. Las cambiaron por animales. La cambiaron todo esto. Y entonces Dios se alejó de ellos. El pecado hizo que Dios se alejara de ellos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando los discípulos escucharon la voz en la transfiguración que salía de la nube, lo único que vieron después fue a Jesús. Mi hermano, nuestros desiertos, nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras persecuciones y nuestras tristezas tan solo pueden ser aliviadas por Cristo. La misma gloria de Dios en el Antiguo Testamento reside corporalmente en Él, y en Él estamos completos, dice Colosenses. La dirección, el aliento y la protección se muestran en Cristo, se encuentran en Jesús. ¿Qué hemos dejado en la repisa? La gloria, la nube era Jehová mismo, ¿te acuerdas? El ángel de Jehová, la gloria de Dios.
estamos hablando de Cristo también. Esa misma presencia, ese mismo Dios que estuvo cuidando al pueblo de Israel es Cristo mismo, porque Dios es Cristo, porque Cristo es Dios. Es Cristo mismo manifestándose. Es Cristo mismo revelando su identidad. Es Cristo mismo mostrándose a las naciones. Es Cristo mismo abriéndose de capa, de par en par, para que tú y yo le conozcamos. Es Cristo mismo, el Verbo encarnado, la palabra de Dios, las promesas de Dios cumplidas para ti y para mí. Es Cristo mismo. En tu desierto, ¿a quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? Ay, pastor, es que es pastor fulano de tal en el internet, dice unas predicas bien bonitas. Y me ha de ver, me ha sacado de tantos problemas. ¿A quién estás viendo? De verdad, mi hermano, no necesitas ver mi cara. Yo estoy bien feo, tengo cara de sope. A mí no me necesitas ver. Estás pasando por un desierto, no me necesitas a mí. Voy a orar por ti, claro, porque eres mi hermano. Y no te voy a dejar solo. Pero tampoco luches solo. Tampoco soy adivino. No sé qué es lo que estás pasando. Háblame. Mándame un mensaje. Escríbeme un texto. Dímelo. ¿Qué estás pasando? Y oramos juntos. Pero no necesitas verme a mí. Yo puedo abrazarte, puedo darte una palabra de aliento, puedo darte un consejo, pero no necesitas a mí. Necesitas a Él. Necesitas verlo a Él. En medio de tu desierto tienes que buscarlo a Él. ¿Por qué no buscarlo a Él? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no creerle a Él? ¿Por qué no? Si Él es Dios. ¿Por qué no? La próxima vez que te sientas así, abrumado, triste, desconsolado, la próxima vez que no sepas qué hacer, que te sientas como en el desierto sin saber para dónde jalar, ve con Él. Ve a verlo a Él. Háblame si quieres y oramos juntos, pero es tu decisión ir a verlo a Él. Voy a leer los últimos versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuevamente esta palabra, en gloria. ¿Estás pasando por algo difícil? Queremos orar por ti. ¿No sabes qué hacer? Queremos orar por ti. ¿Quieres darle gracias a Dios? Ok, vamos a darle gracias a Dios juntos, orando. Ponte en pie, por favor. Ve con alguien que no esté contigo y muy respetuosamente, por favor, dile que quieres orar por él. Todos necesitan, porque nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar.
por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Ven, lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice sus vidas. Ayúdalos, Dios. Tú sabes, Padre Santo, lo que están pasando. Solo tú sabes, Señor, sus luchas. Solo tú sabes, Dios, lo que hay en su corazón. Ayuda a cada uno, Señor, de los que hoy estamos aquí. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En medio del desierto, Dios. En medio de la dificultad, necesitamos de ti, Jesús. De tu dirección, de tu fortaleza, de tu ayuda, de tu abrazo. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre. Si nadie ha orado por ti y quieres que oremos por ti, que alguien se acerque contigo, levanta tu mano. No queremos que te vayas con esa necesidad. ¿Alguien necesita más oración? Levanta tu mano. Ok. Gracias, Padre Santo, eres bueno. Una vez más, Señor, te bendecimos, te adoramos. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Bendice su corazón. Cuídalos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por darse un tiempo. Un abrazo para todos. Gracias por escuchar. Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Ley.